Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, vamos a seguir con nuestra lectura de Virginia Woolf. Vamos a continuar con el capítulo 4 sobre el libro Un cuarto propio. Esperamos unos segundos a que más personas se vayan conectando y empecemos. La semana pasada nos quedamos en cómo Virginia narraba lo que los hombres pensaban sobre las mujeres. ¿Se acuerdan? Citaba a Napoleón, Mussolini, donde decían que la mujer era inferior. Después mencionaba la parte de que era tanta la presión del que iba a pensar los demás, que grandes literarios no se atrevían a expresar el talento. Y cerramos el capítulo 3 con la parte diciendo que solamente Shakespeare fue el único que se atrevió a expresar lo que estaba en su mente, lo que estaba en su corazón. Y bueno, Shakespeare es Shakespeare. Entonces, vamos a continuar con capítulo 4 de Un cuarto propio. En el siglo XVI, imposible encontrar alguna mujer en ese estado de ánimo. Basta pensar en las lápidas isabelinas con todos esos niños arrodillados, con las manos juntas, y en sus muertes tempranas, y ver sus casas con ahogados cuartos oscuros para darse cuenta de que ninguna mujer pudo entonces haber escrito poesía. Lo que esperaríamos es que algo más tarde quizá, alguna gran dama aprovechando su relativa independencia y comodidad, publicara algo con su firma y corriera el albur de que la consideraran un monstruo. Los hombres, por supuesto, no son snobs. Snobs es como la palabra en inglés que significa presumidos. Proseguí. Evitando cuidadosamente el feminismo notorio de Miss Rebecca West. Pero en general aprecian con simpatía los esfuerzos de una condesa que escribe versos. Esperaríamos que una señora con título encontrara mayor ambiente que el que hubiera encontrado en esa época una desconocida Miss Austen o una Miss Brontë. Pero podíamos esperar también que su mente fuera turbada por emociones forasteras como el temor y el odio, y que en sus poemas quedaron rastros de ese disturbio. Aquí está Lady Winchelsea, por ejemplo, pensé, tomando sus poemas. Nació el año 1661, era noble de linaje y también por su casamiento no tenía hijos. Escribió versos y basta hojearlos para encontrarla rebosando de indignación contra la posición de las mujeres. Y dice en inglés: How are we fallen by mistaking rules, and education's more than nature's fools, debarred from all improvements of the mind, and to be dull, expected and designed. And if someone would soar above the rest, with warmer fancy and ambition pressed, so strong, the opposing faction still appears. The hopes to thrive can near outweigh the fears. La traducción es indudable que su mente no había consumido todas las trabas hasta volverse incandescente. Al contrario, está molesta y aturdida por odios y agravios. La raza humana se ha dividido para ella en dos partidos. Los hombres son el partido contrario. Los hombres son odiados y temidos, porque pueden cerrarle el camino de lo que ella quiere hacer, que es escribir.
La traducción de inglés es: qué bajo hemos caído por equivocadas normas, ante víctimas de la educación que de la naturaleza, excluidas de todo adelanto del espíritu, dedicadas y destinadas a la torpeza. Aunque alguna quiere elevarse sobre las otras, con fantasía más ardiente y con estimulada ambición, el partido contrario, o sea, los hombres, es siempre tan fuerte que las esperanzas nunca contrabalancean los temores. Y continúa en inglés. Alice, a woman that attempts the pen, such a presumptuous creature is esteemed. The fault can by no virtue be redeemed. They tell us we mistake our sex and way. God breeding, fashion, dancing, dressing, play are the accomplishments we should desire. To write or read, or think or to inquire, would cloud our beauty and exhaust our time, and interrupt the conquests of our prime, whilst the dull manage of a servile house is held by some our outmost art and use. En español es: ay de mí, a una mujer que ensaya la pluma, la consideran tan presuntuosa que no hay virtud que pueda rescatar esta falta. Nos dicen que nos equivocamos nuestro sexo y camino. Buenos modales, elegancia, baile, trajes, juegos, son los primeros que debemos desear. Escribir, leer, pensar o investigar nublaría nuestra belleza, agotaría nuestro tiempo, estorbaría las conquistas de nuestra plenitud. La fastidiosa dirección de una casa servil es para muchos nuestro destino y arte supremos. Para unos pocos amigos y para tus pesares canta. Los bosques de laurel no son para ti, sean lo bastante oscuras tus sombras que ellas te basten. Lo que la anima a escribir es la suposición de que lo que escribe jamás será publicado, y se calma con el triste canto. To some new friends and to thy sorrows sing, for grooves of laurel through words never meant. Be dark enough thy shades, and be thou their content. Sin embargo, es claro que hubiera podido purgar su mente de odio y de temor, y no cargarle de amargura y resentimiento. Un fuego ardía en ella. De vez en cuando surgen palabras de poesía pura. Nor will in fading cells compose faintly the imitable rose, que son celebradas con justicia por Mr. Murray y Pope. Y algunos piensan, recordó y se apropió de estas otras. Now the jonquil o'ersams the feeble brain, we faint beneath the aromatic pain. En español es: no quiere delinear en pálidas sedas, débilmente la rosa inimitable. El junquillo domina los débiles sentidos, nos desmaya el aroma doloroso. Es una verdadera lástima que la mujer que podía escribir así, cuya mente condescendía con la naturaleza y la reflexión, haya sido forzada al enojo y la amargura. ¿Pero qué podía hacer?, me pregunto. Imaginando los sarcasmos y la risa, la adulación de los parásitos y el escepticismo del poeta profesional, encerrarse en el campo, en una pieza para escribir, y ser desgarrada por la amargura. Y tal vez los escrúpulos, aunque su marido fuera de lo más bondadoso y perfecta su vida matrimonial. Tal vez, digo, porque cuando queremos investigar la vida de Lady Winchelsea, hallamos como de costumbre que casi nada se sabe de ella. Sufrió una triste melancolía que podemos de algún modo explicar, cuando lo que encontramos diciéndonos que bajo su poder ella se imaginaba.
Denigrados mis versos y mi tarea juzgada, locura inútil o vanidosa falta. La afición así censurada era, según parece, la muy inofensiva de vagar por los campos y soñar. My hand delights to trace unusual things, and deviates from the known and common way, nor will fading silks compose faintly the inimitable rose. Mi mano se deleita en dibujar cosas insólitas y se desvía del camino común, no quiere delinear en pálidas ceras débilmente la rosa inimitable. Naturalmente, si esa era su costumbre y ese su placer, solo podía esperar que se burlaran de ella. Y por consiguiente dicen que la satirizaron como un blasbleu, con un prurito de garabatear. También se dijo que ofendió a Gay, riéndose de él. Dijo que sus trivias demostraban que era más apto para llevar una silla de mano que para ocuparla. Pero todo esto es charla dudosa. Y dice Mr. Murray, poco interesante. Yo no estoy de acuerdo. Me gustaría haber tenido más charlas dudosas que me hubieran permitido sacar algo en limpio o imaginar algo de esta señora melancólica que solía vagar por los campos pensando en cosas extraordinarias y que despreciaba tan atolondrada e indiscretamente la fastidiosa dirección de una casa servil. Pero se volvió insustancial, dice Mr. Murray. Su don se fue en vicio, entreverado en zarzas. No tuvo oportunidad de florecer, hermoso y distinguido como era. Y así, restituyéndola al estante, me volví a esta gran dama, la duquesa amada por Lamb. La atolondrada y fantástica Margaret of Newcastle, mayor. Pero aún su contemporánea eran muy diferentes. Pero parecidas en ser nobles las dos y sin hijos, y ambas casadas con maridos excelentes. En ambas ardía igual pasión poética y estaban las dos desfiguradas y deformadas por las mismas causas. Abran la duquesa y se encuentra la misma expresión de ira. Las mujeres viven como murciélagos o lechuzas, trabajan como bestias y mueren como gusanos. Margaret también pudo haber sido poeta. En nuestra época toda esa actividad hubiera movido alguna rueda. Tal como era, ¿qué cosa era capaz de sujetar, domar o civilizar para un empleo humano? ¿Es inteligencia agreste, generosa o indisciplinada? Se volcó, sin ton ni son, en torrentes de rima y prosa, de poesía y filosofía, congelados en infolios y mamotretos que nadie lee. Te hubieran puesto un microscopio en la mano, le hubieran enseñado a mirar los astros y a razonar científicamente. Su mente se extravió a fuerza de independencia y de soledad. Nadie la controló. Nadie la enseñó. Los profesores la adulaban. En la corte se reían de ella. Y Sir Egerton Bridges se quejó de su vulgaridad, proviniendo de una hembra de alto linaje educada en la corte. Acabó por enclaustrarse en Welbeck. ¿Qué visión de tumulto y de soledad trae el recuerdo de Margaret Cavendish? Como si un pepino gigante se hubiera extendido sobre todas las rosas y los claveles en el jardín y los hubiera muerto de asfixia. ¡Qué desperdicio que la mujer que escribió! Las mujeres más educadas son aquellas cuyas mentes son más corteses. Hubiera malgastado su tiempo garabateando desatinos, hundiéndose cada vez más en la oscuridad y en la locura, hasta que la gente se agolpaba alrededor de su coche cuando salía.
Evidentemente, la duquesa loca sirvió de espantajo, para asustar a las muchachas inteligentes. Aquí, recordé, dejando a un lado la duquesa y abriendo las cartas de Dorothy Osborne. Está Dorothy escribiendo a Temple sobre el nuevo libro de la duquesa. Claro que la pobre mujer está algo trastornada, puesto que ha tenido la ridiculez de animarse a escribir libros. Y en verso, aunque no durmiera una quincena, yo no me atrevería. Y entonces, ya que ninguna mujer discreta y modesta podía escribir libros, Dorothy, que era sensitiva y melancólica, el temperamento opuesto al de la duquesa, no escribió nada. Sus cartas no contaban. Una mujer podía escribir cartas sentadas a la cabecera de su padre enfermo, podía escribirlas junto al fuego mientras los hombres charlaban sin molestarlos. Lo raro, pensé, hojeando las cartas de Dorothy, es el talento que tenía esa muchacha solitaria e inculta para construir una frase, para describir una escena. Óiganla soltarse. Después de comer, nos sentamos y conversamos hasta que se trata del señor B. Y entonces me voy. El calor del día lo paso trabajando, leyendo. Y a las 6 o a las 7 paseo por un campito que está cerca de la casa, donde una cantidad de mozas jóvenes cuidan vacas y ovejas y están sentadas en las sombras cantando baladas. Las miro y comparo sus voces y hermosuras, algunas antiguas pastoras de que he leído, y encuentro una vasta diferencia. Pero créame, créame, que las creo tan inocentes como aquellas. Les hablo y encuentro que para ser las gentes más felices del mundo, no les falta más que saber que lo son. Casi siempre cuando estamos en la mitad de nuestro discurso, una mira y ve que su vaca se está metiendo en el maizal y salen todas disparando como si tuvieran alas en los talones. Yo, que no soy tan animosa, me quedo atrás y cuando las veo a sus animales, ay, me perdí. Pienso que es tiempo de que yo me retire. Cuando ya he cenado algo, salgo al jardín y voy a la ribera de un pequeño río que corre por ahí, donde me siento, te deseo a mi lado. Hubiéramos jurado que había en ella la pasta de un escritor. Pero aunque no durmiera una quincena, yo no me atrevería a eso. Podemos medir la oposición que había en el ambiente a una mujer escritora cuando se ve que hasta una mujer con tanto don de escribir había llegado a suponer que escribir un libro era ser ridícula o parecer trastornada. Y así llegamos, proseguí, dejando en el estante al breve y sencillo volumen de cartas de Dorothy Osborne a Mrs. Benn. Con Mrs. Benn doblamos un recodo importante del camino. Dejamos atrás, encerradas en sus parques entre sus infolios, aquellas grandes damas solitarias que escribían sin público ni crítica para su íntimo deleite. Llegamos a la ciudad y nos sombreamos con la gente en las calles. Mrs. Benn era una mujer de la clase media, con todas las virtudes plebeyas de chacota, vitalidad y coraje. Una mujer obligada por la muerte de su marido y por algunas lamentables aventuras personales a ganarse la vida aguzando el ingenio. Tenía que trabajar como los hombres. Consiguió lo bastante para vivir trabajando duramente. Lo importante del hecho sobrepasa cualquiera de sus escritos, hasta el espléndido. 1000 mártires he hecho, o el amor celebraba un triunfo fantástico, pues aquí empieza la libertad de la mente, o más bien la posibilidad de que en el decurso del tiempo la mente escribirá
lo que quiera. Pues ya que lo había hecho After Ben, las muchachas podían decir a sus padres, no necesitan darme una pensión, puedo ganar dinero con mi pluma. Por supuesto, la contestación fue, por muchos años, sí, llevando la vida de After Ben. Antes, la muerte. Y les daban con la puerta en la cara, se las azotaban. Este tema tan atrayente, el valor que los hombres dan a la castidad de las mujeres y su efecto sobre su educación, plantea una controversia y puede suministrar un libro interesante a cualquier estudiante de Girton o Newnham, universidades en Reino Unido. Podría servir de carátula. Lady Dudley, cubierta de brillantes entre los bichos de un pantano escocés. Lord Dudley. El Times dijo el otro día, al morir Lady Dudley. Un hombre de gusto cultivado y de muchos conocimientos, era bondadoso y liberal, pero caprichosamente despótico. Insistía en que su esposa llevara vestidos de etiqueta hasta en el más remoto puesto de casa en las montañas, la cargaba de magníficas joyas y, en fin, le daba todo, salvo la menor responsabilidad. Pero Lord Dudley tuvo un ataque y ella lo cuidó y manejó sus propiedades con suprema competencia. Ese despotismo caprichoso perteneció también al siglo XIX. Pero volvamos. After Ben demostró que se puede ganar dinero escribiendo mediante el sacrificio, tal vez, de ciertas cualidades agradables. Y así gradualmente el hecho de escribir adquirió una importancia práctica. Dejó de ser un mero síntoma de idiotez o de una mente trastornada. Un marido podía morir o la familia sufrir un desastre. Cientos de mujeres empezaron al acercarse el siglo XVIII a aumentar sus cortos ingresos o a sostener sus familias haciendo traducciones o escribiendo las innumerables malas novelas que ya no se recuerdan ni en los libros de texto, pero que pueden encontrarse en los puestos de libros viejos en Charing Cross Road. Charing Cross Road es una calle en Londres. La gran actividad intelectual que las mujeres revelaron hacia fines del siglo XVIII, las conversaciones, las asambleas, la escritura de ensayos sobre Shakespeare, las traducciones de los clásicos, se funden en el hecho de que las mujeres podían hacer dinero escribiendo. El dinero da valor a lo que impago es frívolo. Todavía podían burlarse de las Blue con un prurito de garabatear. Pero era indiscutible que esta quien daba su vuelta. Y así, a fines del siglo XVIII se operó un cambio, que de estar yo reescribiendo la historia, lo estudiaría más prolijamente, considerándolo de mayor importancia que las cruzadas o las guerras de las rosas. La mujer de la clase media empezó a escribir porque si orgullo y prejuicio cuenta, y Middlemarch, y Velat, y Cumbres borrascosas cuentan. Entonces, cuenta mucho más que lo que puedo demostrar en una conferencia de 1 hora. El hecho de que las mujeres de todas las clases escribieran y no simplemente la aristócrata solitaria encerrada en su casa de campo entre sus adulones y sus infolios. Sin esas precursoras, Jane Austen y las Brontë y George Eliot no hubieran escrito, como no lo hubiera hecho Shakespeare. Sin Marlowe o Marlowe sin Chaucer, o Chaucer sin aquellos poetas olvidados que trazaron el camino y domesticaron la rudeza natural del idioma.
porque las obras maestras no nacen aisladas y solitarias, son el producto de muchos años de pensar en común, de pensar en montón, detrás de la voz única, de modo que esta es la experiencia de la masa. Jane Austen debió depositar una corona en la tumba de Fanny Burney y George Eliot, rendir homenaje a la sombra robusta de Eliza Carter, la vieja valerosa que ató una campana a la cabecera de su cama para despertarse temprano y aprender griego. Todas las mujeres juntas debieran cubrir de flores la tumba de Aphra Behn, que está con escándalo, pero muy justicieramente en Westminster Abbey, en Londres. Hoy en día Westminster Abbey es la catedral. Está muy cerca de, yo te iba a decir, está muy cerca de London Eye, pero The London Eye es la rueda de la fortuna y Westminster Abbey está muy cerca también de ahí. Pero bueno, está en Londres, ¿va? Pues ella fue quien les ganó el derecho de decir lo que piensan. Ella es enamorada y sospechosa como era, la que esta noche me permite decirles sin que sea del todo fantástico, ganen con su talento 500 libras esterlinas por año, porque recuerdas que en el capítulo 3 Virginia decía que su tía le había heredado aproximadamente una fortuna en donde ella podía acceder a 500 libras por año, por lo tanto podía empezar a escribir en un cuarto propio, porque la mujer en ese entonces, hablando desde el siglo XVI y antes, no tenía la posibilidad a menos que fuera de una familia aristócrata. Sin embargo, la costumbre era verse muy bonita, acompañar a su marido, y todas esas cosas que también son muy lindas. Entonces, por eso hace el énfasis de ganen con su talento 500 libras esterlinas por año. Hemos llegado a los comienzos del siglo XIX y aquí, por primera vez, encuentro varios estantes dedicados enteramente a las obras de mujeres. Pero, ¿por qué razón no pude dejar de preguntarme al recorrerla? ¿Serán? Con muy pocas excepciones, todas las novelas. El impulso inicial fue hacia la poesía. La fuente suprema del verso era una poetisa. En Francia y en Inglaterra, las mujeres poetas preceden a las mujeres novelistas. Por otra parte, pensé, mirando los 4 nombres célebres, ¿qué tenía George Eliot en común con Emily Bronte? ¿No fracasó del todo Charlotte Bronte cuando quiso comprender a Jane Austen? Salvo por el hecho tal vez significativo de que ninguna de ellas tuvo hijos, sería imposible congregar en un cuarto 4 caracteres más incongruentes, tanto que es tentador inventar una reunión y un diálogo entre ellas. Pero cuando escribían, alguna extraña fuerza hizo que escribieran novelas. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con el hecho de pertenecer a la clase media. Y con el hecho, ¿qué tan llamativamente destacó un poco más tarde Miss Emily Davis? De que las familias de clase media a principios del siglo XIX no tenían más que una salita. Si una mujer escribía, tenía que hacerlo en la sala común. ¿Y cómo se hubo de lamentar Miss Nightingale con tanta demencia? Las mujeres nunca tienen una media hora que sea realmente de ellas. Siempre las interrumpían. Sin embargo, ¿sería más fácil escribir prosa y novelas en la salita que versos o que un drama? Se requiere menos concentración. Hasta el fin de sus días, Jane Austen escribía así. ¿Cómo fue capaz de realizar todo esto? Escribe su sobrino en sus memorias. Es sorprendente, porque no tenía un estudio aparte, y mucha de su obra tiene que haber sido compuesta en la sala común, sujeta a toda clase de interrupciones.
Debía cuidar que los sirvientes o las visitas, las personas que no fueran de su familia, no sospecharan su tarea. ¡Wow! Imagínate. Jane Austen escondía sus manuscritos o los tapaba con un papel secante. Además, todo el aprendizaje literario que una mujer tenía en los principios del siglo XIX era la observación de caracteres, el análisis de la emoción. Su sensibilidad había sido educada durante siglos por las influencias de la sala común. Los sentimientos de las gentes estaban siempre ante sus ojos. Por consiguiente, cuando la mujer de clase media se dedicó a escribir, escribió naturalmente novelas, aunque, como parece muy evidente, 2 de las 4 mujeres famosas aquí nombradas no eran novelistas de raza. Emily Brontë debió escribir dramas en verso. El exceso de la amplia mente de George Eliot debió haberse extendido una vez agotado el impulso creador hacia la biografía o la historia. Escribieron novelas. Sin embargo, es posible ir más lejos, pensé, sacando Pride and Prejudice del estante y decir que escribieron buenas novelas. Sin vanagloria y sin molestar al sexo opuesto, una puede decir que Pride and Prejudice es un buen libro. De cualquier modo, no sería motivo de vergüenza que a una la sorprendieran escribiendo Pride and Prejudice. Pero Jane Austen se alegraba de que chirriara un gozne antes que alguien entrara. Para Jane Austen había algo denigrante en escribir Pride and Prejudice. Y me puse a pensar, ¿no hubiera acaso sido mejor Pride and Prejudice si Jane Austen no hubiera creído necesario esconder el manuscrito de las visitas? Imagínate, es como si tú quisieras hacer algo y te apasiona tanto, pero tienes que esconderlo porque, ¿qué van a decir? ¿Cuál es tu rol dentro de ese sector, dentro de esa comunidad, dentro de tu propia familia? ¿Cuál es el deber ser? Leí 1 o 2 páginas para ver, pero no encontré ninguna señal de que sus circunstancias hubieran perjudicado su obra en lo más mínimo. Eso, quizá, era el mayor milagro. He ahí una mujer por el año 1800 escribiendo sin odio, sin sermones. Así escribía Shakespeare, pensé, leyendo Antony and Cleopatra. Y cuando la gente compara Shakespeare y Jane Austen, querrán decir que la inteligencia de los dos había consumido todas las trabas. Y por ese motivo no conocemos a Jane Austen y no conocemos a Shakespeare. Y por ese motivo Jane Austen está en cada palabra que escribía y lo mismo Shakespeare. Si algo sufrió Jane Austen por sus circunstancias, fue la estrechez de vida que le impusieron. Una mujer no podía salir sola. Me recuerda todavía, antes del 2015, en Arabia Saudita, la mujer saudita no podía salir sola, mucho menos caminar en la calle. Si salía, tenía que ir acompañada usualmente de la familia, de la mamá, del hermano, pero no se podía salir. Y estamos hablando que eso era todavía apenas 2016, 2018, más o menos. Imagínate, estamos hablando que ella relata esto en el año 1800 aproximadamente. Te das cuenta cómo cada cultura, dependiendo del país, dependiendo del continente, tiene una evolución. Y por ese motivo, Jane Austen está en cada palabra que escribía, y lo mismo Shakespeare. Si algo sufrió Jane Austen por sus circunstancias fue la estrechez de vida que le impusieron. Una mujer no podía salir sola. Nunca viajó, nunca anduvo en un ómnibus por Londres, ni almorzó sola en una tienda, pero tal vez era natural en Jane Austen no necesitar lo que no tenía. Su talento y sus circunstancias armonizaban completamente. O sea, tenía un talento innato completamente, esa imaginación para poderlo escribir. De hecho, tiene buenos libros, Jane Austen. De hecho, mi hermana tiene uno, que no recuerdo el nombre, pero es una pasta de color rosa.
Su talento y sus circunstancias armonizaban completamente, pero dudo que eso sucediera con Charlotte Brontë, dije, abriendo Jane Eyre y poniéndolo junto a Pride and Prejudice. Lo abrí en el capítulo 12 y mis ojos se detuvieron en la frase "que me censuren los que quieran". Y yo pensé, ¿qué es lo que censuraban a Charlotte Brontë? Y leí que Jane Eyre subía a la azotea mientras Mr. Fairfax hacía jaleas y miraba a lo lejos sobre los campos. Y entonces anhelaba, por ese motivo la censuraban, una visión capaz de traspasar ese límite, de alcanzar el mundo atareado, ciudades, regiones llenas de vida, de las que había oído hablar sin haberlas visto. O sea, su imaginación era muy grande, a pesar de que no salía sola, no comía sola en una tienda, no se subía a un camión en Londres. Deseaba más experiencia práctica de la que tenía, más intercambio con mi prójimo, mayor contacto con caracteres más variados que los que tenía a mi alcance. Comprendía lo que había de bueno en Mrs. Fairfax y lo que había de bueno en Adele, pero creía en la existencia de otras clases más vividas, de bondad. Quería conocerlas. ¿Quién me censura? ¿Quién me censura? Muchos, a no dudar, y dirán que soy una descontenta. No podía remediarlo, la inquietud era innata en mí, me agitaba a veces hasta el dolor. Es inútil decir que a los seres humanos debe satisfacerles la tranquilidad, necesitan acción, y si no la tienen, la crean. Hay millones de seres condenados a un destino aún más quieto que el mío y millones en silenciosa revuelta contra su muerte. Nadie sabe cuántas rebeliones fomentan en las masas de vida que pueblan la tierra. En general se cree que las mujeres son muy tranquilas, pero las mujeres sienten lo mismo que los hombres. Necesitan ejercicio para sus facultades y campo para sus esfuerzos. Igual que sus hermanos, sufren de reglas demasiado rígidas, del estancamiento absoluto, precisamente como sufrirían los hombres. Y es una estrechez de criterio en su prójimo más privilegiado el decir que ellas deben limitarse a hacer tortas y tejer medias, a tocar el piano y bordar carteras. Es insensato condenarlas o reírse de ellas si buscan hacer más o aprender más que lo prescripto por el hábito. En mi soledad solía escuchar con frecuencia la risa de Grace Poole. Una interrupción de lo más incómodo pensé. Es molesto encontrarse de golpe con Grace Poole. El hilo se rompe. Uno podría decir, continué dejando el libro al lado de Pride and Prejudice, que la mujer que escribió esas páginas tenía más genio que Jane Austen. Pero si uno las vuelve a leer y nota esa sacudón, esa indignación, uno ve que ella nunca conseguirá una expresión total de su genio. Sus libros serán deformes y torcidos. Escribirá con rabia en lugar de escribir serenamente. Escribirá tontamente en lugar de escribir con sensatez. Escribirá sobre ella misma en lugar de escribir sobre sus personajes. Está en guerra con su destino. ¿Cómo no morir? Joven, impedida y frustrada. No podemos menos que especular con la idea de lo que hubiera sucedido si Charlotte Brontë hubiera poseído unas 300 libras al año. Pero la inocente vendió los derechos de sus novelas por 1,500 libras esterlinas. Si hubiera poseído de algún modo mayor conocimiento del mundo y de ciudades y regiones llenas de vida, más experiencia práctica, en intercambio con sus semejantes, si hubiera conocido variedad de caracteres, en aquellas palabras, señaló exactamente ¿qué hora es? Uy, ya me tengo que ir. No solo sus propios defectos como novelista, sino también los de su sexo en aquel tiempo. Ella sabía mejor que nadie lo mucho que hubiera aprovechado su genio si no lo hubiera malgastado en visiones solitarias sobre la lejanía de los campos, si le hubieran concedido experiencia, intercambio y viajes. Pero no le fueron concedidos.
le fueron rehusados y debemos aceptar el hecho de que todas esas buenas novelas, Villette, Emma, Wuthering Heights, Middlemarch, fueron escritas por mujeres sin otra experiencia vital que la que puede entrar en el hogar de un respetable clérigo. Escritas además en la sala común de ese hogar respetable y por mujeres tan pobres que no podían comprar más que unos pocos cuadernos a la vez para escribir Wuthering Heights o Jane Eyre. Es cierto que una de ellas, George Eliot, después de muchos disgustos se escapó, pero solo a una casa apartada en St. John's Wood, en Londres. Y ahí se instaló a la sombra de la censura general. Queda entendido, escribía, que nunca invitaré a nadie a visitarme si no me lo piden, porque ¿no vivía acaso en pecado mortal con un hombre casado y no ofendería la castidad de Mrs. Smith o de quien fuera a verla? Hay que someterse a las convenciones sociales o quedar excluida del mundo. Al mismo tiempo, en el otro extremo de Europa, había un joven viviendo libremente con esta gitana o con aquella otra gran señora, yendo a la guerra, recogiendo sin censuras, toda esa variada experiencia de la vida humana que le sirvió tan espléndidamente cuando empezó a escribir sus libros. Si Tolstoy hubiera vivido en la casa parroquial con una mujer casada, excluida del mundo, por edificante que fuera la lección moral, no hubiera conseguido escribir, me parece, La guerra y la paz. Pero se podría tal vez profundizar algo más el tema de la composición de novelas y el efecto del sexo sobre el novelista. Si cerramos los ojos y pensamos en la novela como un todo, parece una creación que repite la vida como un espejo, aunque por cierto, con simplificaciones y deformaciones innumerables. De cualquier modo, es una estructura que deja una forma en la mente, edificada a veces en cuadros, a veces como una pagoda, a veces proyectando alas y arcadas, a veces macizamente compacta y abovedada como la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla. Esa forma, pensé, recordando ciertas novelas famosas, despierta en nosotros la clase de emoción apropiada. Pero esa emoción enseguida se mezcla con otras, porque la forma no está hecha por la relación de una piedra con otra piedra, sino por la relación de un ser humano con otro ser humano. Por eso una novela despierta en nosotros toda clase de emociones opuestas y antagónicas. A mí me está despertando emociones a la hora que lo leo. Aparte que soy mega apasionada y me encanta. La vida entra en conflicto con algo que no es la vida. De ahí la dificultad de llegar a un acuerdo sobre las novelas. Y el dominio inmenso que tienen sobre nosotros nuestros prejuicios íntimos. Por un lado, sentimos que tú, Juan el héroe, debes vivir o yo me hundiré en abismos de desesperación. Por el otro, sentimos, ay de ti, Juan, debes morir, porque la forma del libro lo requiere. La vida entre el conflicto con algo que no es la vida. Jaime es el tipo de hombre que aborrezco, dice alguien. O esto es un fárrago de disparates. Yo no sentiría nunca esas cosas. La estructura total resulta evidente evocando cualquier novela famosa. Es de una infinita complejidad, porque está hecho de tantos juicios diversos, de tan diversas clases de emoción. El milagro es un libro compuesto, así pueda mantenerse arriba de un año o dos, o pueda significar para el lector inglés lo mismo que para el ruso o el chino, pero a veces consiguen mantenerse de un modo notable. Y lo que los mantiene en estos raros ejemplos de supervivencia, estaba pensando en la guerra y la paz. Es algo que se llama integridad. Cuando nadie tiene que ver con pagar las cuentas o conducirse con honor en una emergencia.
lo que se entiende por integridad. En el caso del novelista, es la convicción que él nos da de que esa es la verdad. Sí, sentimos. Yo nunca hubiera pensado que esto pasara así. Yo nunca he visto gente portándose así, pero usted me ha convencido de que así es, de que así sucede. Ponémosle al trasluz cada sentencia, cada escena que lee, porque la naturaleza parece habernos provisto muy curiosamente de una luz interior por la que juzgamos de la integridad o deshonestidad del novelista. O quizá la naturaleza, en un momento muy racional, ha trazado con tanta invisible en las paredes del entendimiento una premonición que los grandes artistas confirman. Un croquis que basta exponer al fuego del genio para que sea visible. Cuando lo exponemos y lo vemos animarse, exclamamos encantados, pero esto es lo que siempre he sentido y sabido y deseado. Y estamos efervescentes de entusiasmo y cerrando el libro con una especie de reverencia como si fuera algo muy precioso. Un refugio que nos durará mientras vivamos. Lo volvemos a su sitio en el estante, yo dije, tomando la guerra y la paz y guardándolo en su lugar. Sí, por otra parte, estas pobres frases que tomamos y probamos empiezan por despertar nuestro interés con su colorido brillante y sus gestos airosos, pero ahí se detienen. O si solo sacan a luz un débil garabato en aquel rincón y un borrón por el otro. Y nada aparece del todo y completo. Entonces se lanza un suspiro de desencanto y se dice otro fracaso. De algún modo se ha malogrado esta novela. Y en la mayoría de los casos, por supuesto, las novelas se malogran. La imaginación falla bajo el enorme esfuerzo. La penetración se confunde, ya no distingue lo verdadero de lo falso. Ya no tiene la fuerza de proseguir esa vasta labor que exige a cada instante el empleo de facultades tan diversas. Pero ¿cómo puede todo esto ser afectado por el sexo del novelista? Pensé, mirando a Jane Eyre y los demás. ¿Podía el hecho de su sexo influir de algún modo en la integridad de una mujer novelista, esa integridad que yo considero el espinazo del escritor? Ahora bien, en los pasajes que cité de Jane Eyre, es indudable que la vida estaba falseando la integridad de Charlotte Brontë, la novelista. Ella descuidaba su cuento, al que debía toda su atención para atender algún agravio personal. Se acordaba que había sido privada de su debida porción de experiencia, que la habían estancado surciendo medias en una casa parroquial, cuando necesitaba errar libre por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Voló tu imaginación? ¿Voló tu imaginación? ¿Qué sientes? Voy a darle ya por terminado, voy a leer esta última página, porque tengo que ir a dar un entrenamiento de la mente que ya me están esperando. Pero esto me encanta. Pero otras influencias que la ira tironeaban de su imaginación y la desviaban de su camino. La ignorancia, por ejemplo, el retrato de Rochester está dibujado a oscuras. Percibimos ahí la influencia del miedo, lo mismo que percibimos continuamente una acidez que es el resultado de la opresión, un sufrimiento oculto latente bajo su pasión, un rencor que contrae aquellos libros, por espléndidos que sean, con un espasmo doloroso. Y ya que una novela guarda esa correspondencia con la vida real, sus valores son de algún modo los de la vida real. Pero es evidente que los valores de las mujeres difieren a menudo de la vida real, de los valores establecidos por el otro sexo. Es natural que esto así sea.
Con todo, son los valores masculinos los que prevalecen en términos generales. El fútbol y el deporte son importantes, el culto de la moda, la compra de trajes, triviales. Esos valores se transfieren inevitablemente de la vida a la novela. Este libro es importante, da por sentado el crítico porque trata de guerras. Este otro libro es insignificante porque trata de los sentimientos de las mujeres en un salón. Una escena en un campo de batalla es más importante que una escena en una tienda. En todas partes y con más sutileza, la diferencia de valores persiste. Toda la escritura, por consiguiente, de la novela de principios del siglo XIX había sido erigida, si se era mujer, por una mente algo desviada de lo recto y obligada a alterar su clara visión en obsequio de una autoridad externa. No más que hojear aquellas viejas novelas olvidadas y escuchar el tono de voz en el cual fueron escritas para saber que la escritora está enfrentándose con la crítica. Ella decía tal cosa para agredir, tal cosa para conciliar. Admitía que era solo una mujer. O afirmaba que valía tanto como un hombre. Salía al encuentro de la crítica según su temperamento, con diferencia y docilidad, o con enojo y énfasis. No importa cuál de los dos estaba en otra cosa que en la cosa misma. Su libro se nos viene encima. Había una falla en el centro y pensé en todas las novelas escritas por mujeres que yacen desparramadas como manzanas picadas en una huerta, por las librerías de viejo de Londres. Es la falla en el centro de lo que has podrido. Ella ha alterado sus valores en obsequio a la opinión ajena. Nos vamos a quedar con esa última frase. Ella ha alterado sus valores en obsequio a la opinión ajena. ¿Cuántas veces has alterado tus valores en obsequio a la opinión ajena? Le paramos ahí. Señores, los que se conectaron, muchísimas gracias. Cada vez me gusta más compartir, leyendo. Y esta señora es un corazón y una mente talentosísima que nos abre el corazón, nos abre la visión para poder pensar en vez de juzgar y reflexionar en vez de atacar. Señores, excelente inicio de semana. En la Ciudad de México ya estamos en semáforo naranja, seguramente ya están saliendo y estamos saliendo. Qué padre ese contacto físico con la gente. Es algo que seguramente a todos nos va a ir bien. Yo llevo 4 meses encerradita, solita con Keira, ya saben. Mi hermana llega el viernes y estoy emocionadísima porque tiene 4 meses que no la veo. Entonces, compartir con ella, estoy muy emocionada. Y leer a esta señora me llena de gozo y mi corazón se pone feliz. Señores, un gusto, excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Comparte tu amor, comparte ese alto ideal con las personas que rodean y te aseguro que todo se va acomodando. Besotes, señores. Bye, bye.